Cáncer, regido por la luna, es el guardián del corazón, el alma antigua que lleva en su pecho las memorias de todos los tiempos. No se entrega a medias, no ama con tibieza ni protege con reservas. Cuando Cáncer decide dar, lo hace desde las entrañas, desde lo más profundo de su océano emocional, donde no hay medias tintas ni estrategias calculadas. Da todo lo que tiene, su tiempo, su energía, su lealtad, su ternura infinita y su instinto feroz de protección. Da su risa, su hombro, sus silencios, sus intuiciones que leen más allá de las palabras. Da su amor como si fuera su misión sagrada en este mundo. Quien recibe de Cáncer recibe un refugio, un hogar, un amuleto viviente. Cáncer te envuelve con una calidez ancestral, como si el universo mismo decidiera encarnarse en alguien para enseñarte que ser cuidado es un acto divino. Su sensibilidad no es debilidad, es radar espiritual. Percibe lo no dicho, lo que escondes detrás de las máscaras, lo que callas cuando finges estar bien. Y sin pedirlo, sin exigir nada, te sostiene. Pero cuando rompes a Cáncer, no estás simplemente hiriendo a alguien emocional, estás quebrando la marea que te daba sentido, estás traicionando la fidelidad más pura que el zodiaco puede ofrecer. Y es allí, en ese momento de fractura, cuando despiertas al monstruo. No uno cruel y despiadado por naturaleza, sino un monstruo que nace del dolor, de la decepción profunda, del colapso de un corazón que lo dio todo. Cáncer no ataca por gusto, no reacciona con ligereza. Pero si lo obligas a endurecerse, si lo traicionas, si pisoteas sus emociones como si fueran débiles, conocerás una versión suya que jamás imaginaste. La criatura herida se convierte en una armadura invulnerable. El agua que antes te nutría se transforma en marea destructora. Ya no hay lágrimas, hay distancia helada. Ya no hay refugio, hay silencio cortante. Ya no hay hogar, hay exilio emocional. Y ese monstruo no grita, observa. No discute, se aleja. No ruega, se transforma. Cáncer puede parecer frágil, pero es una fortaleza camuflada de nostalgia. Puede llorar, sí, pero que nadie se equivoque, sus lágrimas no lo hacen menos peligroso. Son agua sagrada, y cuando se secan, cuando ya no queda más por sentir, es cuando aparece el renacimiento. Porque Cáncer no solo ama como nadie, también renace como nadie. De sus ruinas florecen nuevos mundos. De su silencio brota una nueva versión de sí mismo, más sabia, más fuerte, más cerrada para algunos, más iluminada para otros. Quien supo valorar a Cáncer habrá conocido el privilegio del amor más sincero y protector del zodiaco. Quien lo traicionó, comprenderá demasiado tarde que no perdió a una persona, sino a todo un universo emocional que lo habría protegido hasta el final. Porque Cáncer no solo da todo. Cáncer es todo. Pero si lo rompes, ya no te enfrentas al amante, al amigo, al confidente. Te enfrentas al monstruo que solo despierta cuando aquello que ama ha sido destruido. Y ese monstruo no destruye por maldad. Destruye por justicia. Destruye para recordarte que el amor no se mendiga, que el alma no se manipula, que los corazones puros no son para jugar. Ese monstruo es el último guardián de su propia dignidad. Es la forma que tiene Cáncer de recuperar lo que es suyo, su poder, su paz, su camino. Porque incluso roto, incluso ardiendo por dentro, Cáncer jamás deja de avanzar. Calla, pero nunca se rinde. Llora, pero siempre se reconstruye. Se aleja, pero nunca olvida quién es. Y cuando se levanta desde su abismo, no lo hace como antes. Vuelve más fuerte, más sabio, más selectivo. Vuelve con una mirada que ya no necesita explicaciones. Vuelve con el corazón blindado y el alma intacta. Porque Cáncer puede romperse, pero jamás desaparece. Solo muta. Solo aprende. Solo evoluciona. Y cuando el monstruo se calma, cuando el fuego se apaga, queda el verdadero legado de Cáncer, la capacidad de amar con intensidad, de proteger con fiereza y de renacer con gloria. Siempre. Contra todo. A pesar de todos. Cáncer no solo representa el hogar como un lugar físico, sino como una dimensión sagrada del alma. Es la raíz energética del zodiaco, el punto de origen donde todo nace y al cual, tarde o temprano, todo regresa. Su energía lunar no se limita a lo emocional, es profundamente espiritual, alquímica, capaz de transmutar el dolor más profundo en sabiduría silenciosa. Cáncer guarda los secretos del alma colectiva,
como si en su ADN cósmico vivieran los ancestros, los orígenes, los pactos invisibles que unen a las personas a través del tiempo. Por eso su entrega es tan intensa, no ama solo con el presente, ama con todas las vidas que su alma ha recorrido. Posee una memoria emocional prodigiosa. No olvida los gestos que lo sanaron ni las heridas que lo marcaron. Y esa memoria es su fuerza. Es lo que le permite reconocer quién merece su lealtad y quién simplemente fue pasajero en su historia. No se deja engañar por las apariencias, Cáncer ve más allá, siente lo que está oculto, huele las intenciones como un instinto natural. Y aunque pueda callar, aunque no enfrente con confrontación directa, guarda en su interior un archivo invisible de todo lo vivido. Nada pasa desapercibido para su radar emocional. Su sensibilidad no es su debilidad, es su superpoder. En un mundo que valora lo duro, lo rápido, lo insensible, Cáncer es un guerrero silencioso que sostiene a los demás en sus peores momentos. Se convierte en madre, padre, amigo, amante, terapeuta, guía, lo que haga falta para que los suyos no se derrumben. Porque su mayor gloria no está en brillar solo, sino en ver a quienes ama brillar también. Él no necesita estar en el centro del escenario para sentirse importante. Su poder es más sutil, más ancestral, más profundo. Pero hay algo que pocos entienden: Cáncer también es un signo cardinal, lo que significa que es iniciador, pionero, líder desde las sombras. Su fuerza no es ruidosa, pero es imparable. Tiene una voluntad férrea camuflada en dulzura. Puede parecer que no hace nada, que espera, que se esconde, pero en realidad está leyendo el campo emocional, analizando, percibiendo, esperando el momento exacto para actuar. Y cuando lo hace con una determinación imparable, como una ola que nadie vio venir pero que arrasa con todo lo que ya no sirve. En su mundo no hay improvisación, hay propósito. Hay precisión emocional. Cáncer también guarda una dualidad poderosa, puede ser la criatura más tierna y la más solitaria. Cuando se entrega, lo hace con una calidez envolvente, pero cuando necesita protegerse, se encierra en su caparazón, y desde ahí observa. No es frialdad, es autopreservación. Porque Cáncer no tiene armadura más allá de su sensibilidad. Lo que para otros es fortaleza física, para él es su intuición. Y cuando la hiere alguien a quien dio todo, se activa su mecanismo más ancestral, la retirada. Pero esa retirada no es huida. Es estrategia, es supervivencia, es purificación. Dentro del caparazón, Cáncer renace. No lo hace con odio, lo hace con claridad. Su dolor se convierte en frontera. Su llanto, en brújula. Su decepción, en lección sagrada. Y cuando regresa, ya no es el mismo. Ha cambiado la piel emocional. Ha elevado sus estándares. Ha cerrado puertas con la firmeza de quien entendió su propio valor. Porque Cáncer no necesita castigar a quien lo hirió, su mayor castigo es su ausencia. Su luz, cuando se apaga para alguien, deja un vacío que ninguna otra energía puede llenar. Cáncer tiene la capacidad de crear realidades a través de sus emociones. Lo que siente, lo manifiesta. Si ama, transforma un espacio en templo. Si cree en ti, te eleva. Si te abraza, cura. Y por eso es tan importante en el tejido cósmico, porque donde muchos destruyen por ego, Cáncer construye por amor. Es la alquimia del alma, la sanación que no se compra ni se finge. Es el susurro que calma las tormentas ajenas, aun mientras lleva sus propias guerras en silencio. Su monstruo interior no nace del rencor, sino de la necesidad de no volver a traicionarse a sí mismo. Es el guardián de su templo emocional, el que emerge cuando el corazón ha sido profanado. Y ese monstruo no destruye sin propósito. Solo limpia, delimita, marca el fin de lo que ya no puede volver. Es la sombra sagrada que protege su luz. Porque todo gran corazón necesita un guerrero que lo defienda. Y en Cáncer, ese guerrero está hecho de mareas, de intuición salvaje, de amor que aprendió a ser escudo. Lo que Cáncer deja atrás no es debilidad. Es maestría. Es saber soltar lo que no lo honra. Es elegir la paz por encima del apego. Es reconocer que quien no supo cuidar lo que ofrecía con el alma, no merece el derecho de volver a tocar su energía. Y en ese momento, cuando Cáncer se eleva por encima de la herida, se convierte en leyenda. Porque al final, Cáncer no solo lo da todo. Lo transforma todo.
Su paso deja huella en cada ser que toca. Y aunque no todos lo comprendan a tiempo, todos lo recuerdan. Porque la ausencia de su amor, de su cuidado, de su presencia protectora, deja un eco eterno. Un eco que enseña, que duele, que marca. Y así sigue su viaje, amando con intensidad, cayendo con valentía, renaciendo con gloria. Porque Cáncer, en lo más profundo, es invencible. No porque no sufra, sino porque siempre se levanta. Porque incluso cuando ha sido roto, sigue siendo luz. Porque incluso cuando ha despertado al monstruo, sigue siendo humano. Y porque incluso cuando el mundo no lo entiende, el universo siempre lo honra. En la arquitectura sagrada del zodiaco, Cáncer representa el portal entre el mundo visible y lo invisible. Es el umbral donde la materia se encuentra con el espíritu, donde el cuerpo se rinde ante la emoción y la razón se inclina ante la intuición. Su energía no solo es maternal, es oracular. Habita un espacio liminal donde la sensibilidad se convierte en visión, donde los sentimientos no son simples reacciones, sino mensajes directos del alma. Cáncer tiene la capacidad de presagiar lo que aún no ha ocurrido, de presentir traiciones antes de que se materialicen, de leer las vibraciones de un ambiente con una precisión que ningún signo puede igualar. La luna que lo rige no solo lo conecta con los ciclos internos, sino con los de la naturaleza y el universo. Es un signo profundamente vinculado a los ritmos de la vida, al movimiento constante de las mareas, al latido de lo oculto. Por eso Cáncer muchas veces siente que ya sabe algo antes de que suceda. Porque su conciencia no está limitada al plano físico. Su alma está anclada en los planos etéricos donde todo se intuye antes de manifestarse. Esta conexión profunda con lo lunar lo convierte en un alquimista emocional, es capaz de sentir dolor y, sin saber cómo, transformarlo en una vibración que eleva a quienes lo rodean. Su aparente fragilidad es su disfraz más sagrado. Porque mientras otros se fortalecen blindándose, Cáncer se fortalece sintiendo. Y eso requiere un coraje superior, un tipo de valentía que no se reconoce con medallas pero que sostiene imperios emocionales enteros. Hay una nobleza silenciosa en su capacidad para llorar sin miedo, para preocuparse por los demás incluso cuando nadie se preocupa por él, para mantener viva la llama del cuidado en un mundo que muchas veces se rinde al egoísmo. Su ternura no es ingenuidad, es una rebelión. En un entorno que glorifica la frialdad, Cáncer elige seguir amando. Y eso lo convierte en leyenda. Cuando Cáncer se entrega, no solo te da su tiempo y su amor, te entrega su historia, su mundo interior, sus recuerdos más preciados. Porque para él el vínculo no es una transacción, es una ceremonia. A través del vínculo, Cáncer crea un tejido invisible que lo une a los otros desde el alma. Por eso no ama a la ligera. Por eso no olvida. Su memoria es un altar donde guarda lo sagrado y también lo que ha dolido. Pero cuando ese vínculo es profanado, lo que se rompe no es solo la relación, es la red energética que él tejió con cada gesto, cada palabra, cada silencio compartido. Y esa ruptura despierta en él un arquetipo olvidado, el del guardián herido que se convierte en centinela de su propio templo. Ese monstruo que despierta cuando lo traicionan no es maldad ni venganza, es justicia emocional. Es la reacción instintiva de un alma que ha sido expuesta sin defensa y ha visto cómo lo sagrado fue tratado con descuido. No es la destrucción por capricho, es el final de un ciclo que se niega a repetirse. Es la declaración silenciosa de que quien no supo cuidar ya no merece habitar ese mundo interior. Ese monstruo no busca lastimar, pero tampoco permite que se le lastime otra vez. Es la expresión última de amor propio de un ser que ha aprendido, a través del dolor, a poner límites que no se negocian. Cáncer también representa el arquetipo del sanador. Tiene una capacidad casi mágica para contener el dolor ajeno, para ofrecer palabras que llegan al fondo del alma, para hacer sentir a los demás que no están solos. No necesita mucho para sanar, a veces un gesto suyo, una presencia suya, un silencio suyo, bastan para que el caos se ordene. Su sola existencia ya es medicina para muchos. Pero ese sanador también se cansa. También se agota. Porque su energía se dona con tanta generosidad que, si no es correspondido, termina vacío. Y es en ese vacío donde aprende la diferencia entre dar y darse, entre cuidar y sacrificarse. Entonces nace la sabiduría de poner límites, de elegir a quien se le abre la puerta sagrada y a quien no. Muchos creen que Cáncer vive atado al pasado, pero en realidad lo honra. Guarda la memoria no como carga, sino como mapa. Cada experiencia, cada lágrima,
cada despedida, cada alegría, se transforma en guía para el futuro. Su pasado no es prisión, es raíz. Y gracias a esas raíces, Cáncer puede florecer incluso en tierra devastada. Porque su poder no está en lo externo, sino en su conexión con su mundo interior. Por eso, cuando decide reconstruirse, lo hace con una fuerza que asombra. Nadie imagina de lo que es capaz hasta que lo ven volver desde el abismo. Ya no como el que era, sino como una versión que ha integrado el dolor y lo ha convertido en poder. El alma de Cáncer es ancestral. Habita cuerpos de hoy con sabiduría de siglos. Por eso muchas veces parece más maduro, más profundo, más sensible que los demás. Tiene un contrato con la vida que va más allá de lo individual. Está aquí para recordar lo que otros olvidan, que el amor es la única verdad, que cuidar es un acto revolucionario, que la vulnerabilidad es la forma más pura de valentía. Y cuando encarna plenamente esa misión, se convierte en faro. No necesita gritar para ser escuchado, no necesita imponerse para liderar. Su poder es tan sutil como absoluto. Tan silencioso como imponente. Y así sigue su danza con la luna, cíclico, cambiante, siempre en movimiento. A veces luminoso como una luna llena que lo revela todo, otras veces introspectivo como una luna nueva que lo reinicia. Pero siempre auténtico. Siempre conectado con lo más profundo de su esencia. Porque Cáncer no vino a este mundo a ser entendido por todos. Vino a sentirlo todo. A transformarlo todo. A proteger lo que el mundo desatiende. Y a recordar, con cada latido, que el amor, cuando es verdadero, nunca se rompe, solo se transforma en fuerza. La energía de Cáncer está profundamente ligada al elemento agua, pero no cualquier agua. Es la del océano primordial, la del líquido amniótico donde comienza la vida, la del recuerdo emocional que fluye por generaciones y se manifiesta en los actos de ternura, protección y amor incondicional. Esta agua no solo nutre, también moldea, pule, esculpe. Es el agua que abriga y transforma, que susurra los secretos de la creación a quien sabe escuchar. Cáncer encarna ese poder antiguo, que no necesita ser estridente para ser inmenso, que no busca ser reconocido para dejar huella. Es la fuerza silenciosa que sostiene al mundo desde lo invisible. El signo de Cáncer también es el guardián del linaje emocional. Lleva en sus hombros la historia de su familia, no solo en términos de sangre, sino en lo más amplio y sagrado del concepto, la tribu elegida, las almas con las que se conecta a nivel profundo, los vínculos que el tiempo no erosiona. Su misión espiritual no es solo crear un hogar físico, sino custodiar la esencia del hogar como estado de conciencia. En cada gesto de cuidado, en cada abrazo que contiene más que palabras, Cáncer cumple su propósito, recordar que pertenecer no es una necesidad egoica, sino una dimensión del alma que florece cuando se siente vista, comprendida y resguardada. Lo que muchos no comprenden de Cáncer es que, aunque su energía es receptiva, también es tremendamente selectiva. No se entrega por impulso, se entrega por destino. Y una vez que ha abierto las puertas de su alma, todo cambia para quien ha sido bendecido con su confianza. Pero si se traiciona ese acceso, si se rompe el pacto tácito que sostenía esa conexión, Cáncer no solo se aleja, se borra. Desaparece como un espejismo que parecía eterno. Porque cuando deja de sentirse seguro, ya no es posible que florezca. Su energía se repliega, se disuelve en su mundo interior, se refugia en los salones sagrados de su memoria donde solo los dignos pueden permanecer. Cáncer no necesita grandes escenarios ni aplausos para sentirse poderoso. Su autoridad es emocional, y por ello muchas veces es incomprendida en un mundo que premia lo visible y lo estridente. Pero el verdadero poder no siempre es visto. A veces se siente, se percibe, se intuye. Así es Cáncer, un liderazgo que no impone, sino que inspira desde la raíz. Tiene una capacidad innata para generar unión, para ser el punto de encuentro entre lo disperso, para sanar fracturas que otros ni siquiera ven. Su alma es medicina no solo para las personas, sino para los entornos. Donde está, todo parece respirar con más calma. Su relación con la luna lo hace cíclico, sí, pero también sabio. Aprende a honrar cada fase, la entrega, la espera, el repliegue, el renacimiento. Cáncer entiende que todo en la vida es movimiento, que el alma también se contrae para tomar impulso. Por eso, aunque pueda parecer que se esconde, en realidad se prepara. Aunque se aleje, en verdad se alinea.
su introspección no es debilidad, es estrategia de luz. Porque nadie puede dar tanto sin vaciarse, y nadie puede sostener sin recargar su energía. Esa sabiduría instintiva lo convierte en un signo profundamente resiliente, incluso cuando el mundo lo quiere hacer sentir pequeño. La conexión de Cáncer con la infancia es otra de sus joyas secretas. No solo protege a los niños, protege al niño interior de cada ser humano. Es el signo que recuerda que la ternura no es una fase que debe superarse, sino una frecuencia que debe conservarse. Por eso suele atraer personas rotas, perdidas o endurecidas, porque algo en su aura les dice que es posible volver a confiar. Y no siempre es fácil ser ese refugio, porque muchas veces implica absorber dolores ajenos, cargar con emociones que no le pertenecen, perderse en la necesidad del otro. Pero cuando aprende a distinguir entre amar y salvar, entre cuidar y cargar, se convierte en una fuente de poder inagotable. Cáncer también tiene una conexión profunda con los sueños, no solo como actividad nocturna, sino como territorio simbólico. Su alma navega entre dimensiones, su intuición le permite traducir símbolos, encontrar respuestas donde otros solo ven caos. Es el signo del mensaje velado, de la guía silenciosa, del presentimiento que salva. Y cuando integra esa cualidad como don y no como carga, florece como guía emocional, como brújula sutil para otros caminos. En el arte, en la música, en la creación, Cáncer encuentra otra forma de sanar. Porque el arte le permite expresar lo que a veces no puede decir con palabras. Su creatividad está impregnada de alma, de emociones auténticas, de pasados que respiran en cada trazo o melodía. Puede tocar el corazón de otros sin siquiera intentarlo, porque su energía ya lleva ese código universal que trasciende las formas. Su arte, su presencia, su simple compañía, son actos de alquimia espiritual. A medida que Cáncer madura, su poder se vuelve aún más refinado. Ya no se da a todos, ya no busca complacer, ya no necesita ser entendido. Empieza a vibrar desde la maestría de quien ha sentido tanto que ha transmutado el dolor en compasión y la decepción en discernimiento. Ya no busca pertenecer, porque ha comprendido que su lugar está donde su alma no tiene que fingir. Ya no se rompe por cualquier cosa, porque aprendió que su sensibilidad es su cetro, no su carga. Y cuando llega a ese punto de madurez emocional, Cáncer deja de huir de su monstruo interior. Aprende a abrazarlo, a reconocerlo como parte del mismo poder que lo hace protector, madre cósmica, guerrero silencioso. Ese monstruo no es enemigo, es el guardián del umbral que separa lo que fue de lo que merece ser. Es la fuerza bruta del alma que ha sido herida y aún así se levanta. Cáncer lo integra, lo honra, lo utiliza para proteger su templo interno. Y desde allí, ya no actúa por reacción, sino por propósito. Cáncer es el signo que enseña al mundo que amar es un acto revolucionario, que cuidar es un arte divino, que sentir profundamente no es una debilidad, sino una forma de conexión con lo eterno. En un mundo que muchas veces se endurece por miedo, Cáncer sigue apostando al alma. Y por eso su camino, aunque muchas veces solitario, está lleno de significado. Porque allí donde pisa, florece algo. Porque incluso en su silencio, emite una luz que guía. Porque su existencia no solo consuela, transforma. Y así, cada Cáncer que honra su esencia, se convierte en una fuerza indetenible. Su luz no necesita permiso. Su amor no pide permiso. Su monstruo no teme mostrarse. Porque Cáncer no vino a este mundo para encajar. Vino a recordarle a la humanidad el valor de lo invisible, la fuerza de lo vulnerable y la gloria de quien se levanta del dolor con el alma intacta. Cáncer guarda en su interior un pacto ancestral con las fuerzas invisibles que rigen la vida. No es solamente un signo regido por la luna, es un canal viviente de la memoria cósmica. Donde otros solo ven emociones, Cáncer ve portales. Cada emoción que recorre su cuerpo es una señal, un mensaje, una vibración que lo conecta con algo más grande, más profundo, más antiguo que el tiempo mismo. Por eso a veces parece estar en otro plano. Su alma no habita solo el presente, también camina entre las memorias de otras vidas, de otros linajes, de heridas que no siempre son suyas pero que sabe cómo sanar. Esa cualidad de médium emocional lo convierte en un símbolo viviente del inconsciente colectivo. Sus reacciones no siempre son racionales porque no nacen de la mente, surgen del alma. De un alma que ha visto demasiado, que ha sentido lo innombrable, que ha absorbido el eco de millones de voces que piden consuelo, reparación, ternura. Por eso su sensibilidad no es un rasgo pasajero, es un poder estructural.
Y como todo poder estructural, requiere ser honrado, canalizado y protegido. Porque cuando no lo es, se vuelve tormenta. Una tormenta dulce, pero devastadora. Una marea emocional que puede arrastrar a quien no entienda su profundidad. Cáncer está vinculado también a los ciclos lunares no solo como metáfora, sino como sincronía real. Las personas de este signo, o con fuerte energía lunar, suelen experimentar alineamientos internos con la luna. Cuando ella crece, su poder interno se expande; cuando ella mengua, su alma busca recogerse. Esta conexión convierte a Cáncer en un ser rítmico, armónico con la naturaleza, sabio en su intuición sin necesidad de justificarla. Es como si la vida lo hubiese configurado para recordar lo que la modernidad ha olvidado, que el cuerpo y el alma también tienen estaciones, y que forzar la primavera en pleno invierno es atentar contra la propia verdad. En esa conexión profunda con los ciclos, Cáncer se convierte también en símbolo de regeneración. Porque así como la luna desaparece solo para renacer más fuerte, así también lo hace su espíritu. No hay caída que lo destruya por completo, solo transformaciones. Puede parecer derrotado, pero lo que realmente está ocurriendo es que se está rehaciendo desde el silencio. Y cuando vuelve, no vuelve igual, vuelve más sabio, más consciente, más selectivo. Con menos palabras, pero con más poder en la mirada. Porque Cáncer no olvida lo que ha aprendido en la oscuridad. Hace de cada dolor un ladrillo más en su castillo interior. Dentro de su naturaleza protectora también hay una fuerza guerrera que pocas veces es reconocida. Porque no pelea con espadas, pero defiende con todo su ser. No grita, pero cuando habla con el corazón, conmueve hasta las raíces. Su instinto de protección no se activa solo por amor, se activa por justicia. Cáncer es el signo que defiende al indefenso, que cuida al que nadie ve, que se convierte en escudo cuando el mundo ataca sin piedad. Esa capacidad de envolverse alrededor del otro para hacerlo sentir a salvo es una forma de liderazgo que trasciende los arquetipos clásicos. No guía desde el ego, sino desde el alma. Pero también debe aprender a protegerse de sí mismo. Porque esa capacidad de amar tanto, de entregarse sin reservas, de dar sin calcular, puede volverse contra él cuando es mal dirigida. A veces se aferra a vínculos que ya murieron, no porque no lo sepa, sino porque su alma necesita tiempo para soltar. El apego no es egoísta en Cáncer, es ritual. Soltar para él no es simplemente dejar ir, es despedirse del altar que construyó con cada recuerdo. Es honrar lo vivido hasta que el corazón esté listo. Por eso, cuando por fin suelta, es definitivo. Ya no vuelve. Ya no idealiza. Ya no repite. Porque su adiós es tan sagrado como su entrega. Cáncer también posee una relación única con el silencio. Mientras muchos lo temen, él lo convierte en espacio sagrado. En el silencio, Cáncer escucha lo que el mundo niega. Se encuentra con su verdad más pura, se reconoce más allá de las máscaras, se limpia de las interferencias del entorno. En ese silencio florece su verdadera sabiduría, la que no se enseña en libros, la que se siente en lo más hondo del pecho cuando todo lo demás desaparece. Por eso muchas veces necesita retirarse. No es aislamiento, es renovación. Porque solo en el retiro puede recuperar el hilo dorado que lo conecta con su intuición, con su verdad interna, con la esencia que lo guía. La dimensión espiritual de Cáncer es inmensa. No siempre se manifiesta en religiosidad o misticismo, pero siempre está presente. En su capacidad de perdonar lo imperdonable, de creer una vez más, de volver a abrir el corazón incluso después de haberlo reconstruido pedazo a pedazo. Esa fe profunda en el alma humana, en el poder del amor, en la belleza de lo invisible, lo convierte en un faro silencioso. Cáncer no necesita convencer. Su presencia ya transforma. Su amor ya sana. Su fidelidad ya redime. Y cuando alguien ha sido amado verdaderamente por un Cáncer, ya no vuelve a ser el mismo. Hay una nobleza antigua en su forma de vincularse. No ama desde el intercambio, ama desde la entrega. No cuida por necesidad, cuida por vocación del alma. No se vincula por llenar un vacío, se vincula para compartir lo que ya habita en su interior. Y esa madurez emocional, aunque no siempre sea comprendida, es una joya rara. Porque en un mundo que muchas veces banaliza el amor, Cáncer lo convierte en acto sagrado. Y quien sabe amar con esa pureza también sabe reconstruirse con esa misma luz. El corazón de Cáncer es templo y trinchera. Es refugio y escudo.
Es cuna y espada. Y quien se atreve a conocerlo verdaderamente, entiende que no se trata de un signo débil, sino de un guerrero emocional que ha aprendido a sentir sin romperse, a cuidar sin perderse, a amar sin dejar de amarse. Cáncer es legado, raíz, promesa cumplida del alma que nunca se rinde. Cáncer es eternidad latiendo en la forma más humana que existe, el amor incondicional. Hay una dimensión en Cáncer que pocos llegan a tocar, una corriente subterránea de poder psíquico, de visión interior, de conexión directa con los planos más sutiles de la existencia. En su aparente quietud se oculta la antena cósmica de un alma que capta señales que otros ni perciben. Cáncer tiene un radar emocional tan fino que puede detectar los pensamientos no dichos, los sentimientos que se niegan, las emociones reprimidas de quienes lo rodean. Es un don que lo convierte en espejo y oráculo a la vez. Por eso muchas veces otros se sienten desnudos ante su mirada. No porque Cáncer juzgue, sino porque su presencia confronta con lo verdadero. En esa sensibilidad vibratoria vive una cualidad chamánica. Cáncer puede, sin saberlo, ser canal de transmutación energética. Recoge los fragmentos rotos de quienes ama y, como alquimista del alma, los transforma en aceptación, comprensión, perdón. No se trata solo de empatía, sino de una sabiduría más antigua que su vida actual. Hay algo en su sangre astral que recuerda cómo sanar, cómo sostener, cómo iluminar la sombra sin aplastarla. Su regencia lunar le otorga acceso a los portales del subconsciente, y eso lo convierte en guardián del misterio humano. Puede que no lo verbalice, pero su sola presencia despierta procesos internos en los demás. El alma de Cáncer habla incluso cuando su boca calla. En su aspecto más elevado, Cáncer encarna el arquetipo de la Gran Madre, pero esa maternidad no es solo un gesto físico o biológico. Es una actitud espiritual frente a la vida. Su energía maternal nutre proyectos, protege ideas, acompaña procesos creativos y emocionales como si fuesen hijos del alma. Cada persona que toca se convierte en parte de un linaje emocional que Cáncer guarda con la lealtad de un centinela. No es solo quien cuida, es quien honra, quien recuerda, quien guarda los rituales sagrados del alma humana. Su amor no es de este mundo. Su amor pertenece al plano donde los lazos son eternos, donde el tiempo no diluye los afectos, donde la entrega no tiene condiciones. La paradoja de su esencia es que, mientras más profundo ama, más fuerte se vuelve. No por necesidad del otro, sino porque en el acto de amar sin poseer, Cáncer se conecta con su divinidad. Y cuando lo traicionan, cuando rompen ese lazo que él había sacralizado, no es el orgullo lo que se hiere, es el alma. El dolor de Cáncer no es superficial, es existencial. Pero lo que pocos entienden es que ese dolor no lo destruye. Lo reconfigura. Lo endurece por fuera, pero lo enciende por dentro. Le quita la ingenuidad, pero le deja la claridad. Después de la traición, Cáncer ya no es el mismo. Se convierte en un ser más selectivo, más intuitivo, más sabio. Ya no entrega a todos. Ya no abre el corazón con la misma facilidad. Pero quien logre cruzar sus nuevas murallas, encontrará un amor más potente, más consciente, más libre. Cáncer también guarda un fuego interno que se enciende cuando se trata de defender a los suyos. Su elemento es agua, pero su espíritu es volcán cuando alguien amenaza lo que ama. Entonces el monstruo que parecía dormido despierta. Y no es un monstruo caótico, sino uno ancestral, protector, imparable. Es la fuerza del cangrejo que no se suelta, que aprieta con la tenacidad de quien no negocia la seguridad de los suyos. Puede parecer suave, pero en su interior habita una voluntad férrea. Es capaz de soportar tempestades por años, pero si decide actuar, lo hace con una determinación que desarma a cualquiera. No grita, no destruye sin sentido, actúa con precisión emocional. Sabe dónde golpear. Sabe cuándo retirarse. Sabe cuándo nunca más volver. El hogar para Cáncer no es solo un lugar físico. Es un estado de vibración. Su misión en el mundo es también construir refugios emocionales, espacios donde el alma pueda ser sin miedo. Y eso lo vuelve un constructor invisible de armonía. Allí donde está, si se siente valorado, la energía se equilibra, la convivencia se vuelve más humana, las personas bajan la guardia. Pero si se siente amenazado, el hogar se vuelve trincheras, y su alma levanta barreras que pocos pueden atravesar. Cáncer no solo construye nidos, construye fortalezas. Puede ser abrigo o puede ser muralla.
Puede ser océano que te acoge o marea que te arrastra. Tiene también una relación profunda con el pasado, no como ancla, sino como raíz. En su memoria viven no solo sus propias experiencias, sino las de sus ancestros. Cáncer es guardián de herencias emocionales. Muchas veces carga con duelos no resueltos, con dolores heredados, con historias que no le pertenecen pero que habitan en su alma como ecos de algo que pide liberación. Cuando decide romper esos ciclos, no solo sana su propia vida, sana generaciones enteras. Su trabajo interno es revolucionario, porque transforma patrones familiares desde adentro, sin necesidad de ruido, sin necesidad de validación. Cáncer sabe que cada lágrima que llora conscientemente es una cadena menos para su linaje. Y por eso su sensibilidad es sagrada. Porque es el canal a través del cual los dolores antiguos se transforman en libertad emocional. Hay una profundidad en Cáncer que no puede ser explicada, solo sentida. Es el signo que recuerda a la humanidad que la verdadera fuerza no grita, que el verdadero amor no exige, que la verdadera conexión no se impone. Su grandeza es silenciosa, pero contundente. Su alma es un faro en noches sin luna. Su corazón, una constelación secreta que solo puede ser leída por quienes saben mirar con el alma. Cuando Cáncer se alinea con su verdadero poder, ya no se conforma con sobrevivir, florece. Se convierte en líder espiritual, en alquimista del alma colectiva, en artista de lo invisible. Y desde ese lugar, puede mover el mundo. No con violencia, no con imposición, sino con esa frecuencia sutil que penetra donde las palabras no llegan. Porque Cáncer no necesita imponerse para brillar. Basta con que sea fiel a sí mismo para encender la llama de lo eterno. En su corazón habita un universo. Y quien tenga el honor de ser amado desde allí, sabrá que ha sido tocado por una energía que no se olvida jamás. En los abismos más recónditos del alma humana, Cáncer se erige como guardián de lo invisible, de lo que no se dice pero se siente, de lo que no se ve pero sostiene. Su esencia está ligada al agua primordial, aquella que no solo limpia sino que modela paisajes con su paciencia milenaria. Cáncer no actúa con prisa, porque su poder no reside en la velocidad, sino en la constancia emocional, en su lealtad a lo auténtico. Su energía no nace del impulso, sino de la profundidad. Es el signo que entiende que no todo lo que vale debe ser inmediato, que las raíces tardan en crecer pero son las que sostienen a los gigantes. La influencia lunar sobre su naturaleza no solo despierta sensibilidad, forja una sabiduría que muchos confunden con fragilidad. Cáncer no reacciona desde la superficie, sino desde lo que el alma ha sentido durante siglos. Cada decisión que toma, cada vínculo que nutre, cada silencio que guarda, responde a un legado emocional que trasciende lo personal. Vive con una brújula interna que no siempre puede explicar, pero que rara vez se equivoca. Y aunque a veces le cuesta confiar en esa voz interna por el ruido del mundo, cuando finalmente se rinde a su intuición, nada lo detiene. Porque cuando Cáncer se cree a sí mismo, su poder es imbatible. Cáncer tiene una relación única con el tiempo. No lo vive como una línea recta, sino como un círculo sagrado. Sabe que lo que sembró en el pasado vuelve, que los actos de amor no se pierden, que las heridas sanadas irradian luz hacia atrás y hacia adelante. Por eso honra tanto la memoria, porque para el recordar no es quedarse estancado, sino mantener vivo lo esencial. Su apego no es debilidad, es fidelidad. Su nostalgia no es peso, es gratitud. Su dificultad para olvidar no es rencor, es conciencia del impacto que tienen las emociones verdaderas. El tiempo para Cáncer es una ofrenda que se honra con profundidad, no algo que se desecha por comodidad. La familia, en su concepto más amplio, es su reino interior. No solo aquella de sangre, sino la que elige, la que forma con gestos, la que construye con entrega. Cáncer no necesita lazos legales para asumir compromisos eternos. Basta con que su alma reconozca a otra para entregarse sin reservas. Y en ese sentido, su forma de amar es una de las más revolucionarias del zodiaco, porque no exige etiquetas, solo verdad. Aquel que se convierte en parte de su círculo íntimo accede a una red de protección y cuidado que no tiene comparación. Y aquel que lo traiciona, no solo pierde su presencia, pierde un mundo entero de contención que jamás volverá a repetirse. En su dimensión creativa, Cáncer es un artista del alma. Puede crear belleza desde la emoción pura, desde el recuerdo, desde la conexión con lo sagrado. Muchos de los más grandes poetas, músicos, escritores y sanadores vibran con energía canceriana porque ella contiene el lenguaje del corazón sin censura.
Cuando Cáncer crea, no decora, revela. No entretiene, transforma. Su arte no busca aprobación, busca resonancia. Y por eso, aunque a veces calle, aunque dude, aunque esconda su luz, cuando decide mostrarla, nadie queda indiferente. Su sensibilidad es una herramienta de poder, no de fragilidad. Y cuando la abraza sin miedo, se convierte en puente entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo eterno. Cáncer también guarda una fuerza ancestral que se activa en los momentos más oscuros. Cuando la vida lo empuja al límite, cuando el dolor lo desgarra, cuando la soledad lo rodea, no se quiebra, se recuerda. Recuerda su origen estelar, su linaje lunar, su misión emocional. En los silencios más densos, vuelve a su centro. Y cuando regresa, lo hace con los ojos de quien ha visto lo más profundo del abismo y ha traído de allí su propia medicina. Nadie se recompone con tanta honestidad como Cáncer. Nadie reconstruye su alma con tanto cuidado, tanto amor y tanta verdad. Porque su sanación no es solo para él, es para todos los que después toquen su campo. El liderazgo de Cáncer no es tradicional, pero es transformador. No guía desde el ego, sino desde la empatía. No dirige con imposición, sino con presencia. Su autoridad se basa en lo emocionalmente genuino. Por eso muchos lo siguen sin saber por qué. Porque hay en él una coherencia invisible que inspira confianza. Porque su ejemplo habla más fuerte que sus palabras. Porque su coherencia entre lo que siente y lo que hace es una rareza luminosa en un mundo que muchas veces vive anestesiado. Y cuando Cáncer decide liderar desde su verdad, puede movilizar corazones, despertar conciencias, abrir caminos. Tiene también una conexión con la naturaleza que va más allá de lo físico. Es como si su alma reconociera el lenguaje de los árboles, el ritmo del agua, el susurro de la tierra. En los entornos naturales se recarga, se reordena, se limpia. Porque su cuerpo necesita más que alimento, necesita vibración armónica. Cáncer puede sentirse enfermo en ambientes fríos emocionalmente, y renacer en lugares cálidos de alma. Por eso a veces parece tan selectivo con sus entornos, porque no tolera las frecuencias falsas. Porque su campo energético percibe lo que otros ignoran. Porque su salud no solo depende del cuerpo, sino del alma. En la batalla de la vida, Cáncer no siempre lucha con armas visibles. Pero su resistencia es legendaria. Puede soportar tempestades internas que derrumbarían a otros. Puede permanecer de pie en medio de tormentas emocionales sin perder su esencia. Puede llorar, sí, pero cada lágrima es una semilla de fuerza futura. Cada caída es una enseñanza grabada en el corazón. Cada decepción es una poda que deja espacio para algo más auténtico. Cáncer no se rinde, se transforma. No se endurece, se depura. Y en ese proceso, no solo sobrevive, florece con una profundidad que otros tardan años en comprender. Cuando finalmente se reconoce, cuando se elige, cuando deja de buscar fuera lo que ya vive en su centro, Cáncer se convierte en una fuerza imparable. Ya no mendiga afecto, lo irradia. Ya no espera aprobación, se honra. Ya no teme perder, porque sabe que quien lo pierde, se pierde un universo. En ese momento, Cáncer deja de protegerse y empieza a expandirse. Y su expansión es un acto sagrado que toca a quienes tienen la fortuna de cruzar su camino. Porque en él habita lo eterno, lo sagrado, lo que nunca muere. Porque en él habita la promesa de que el amor verdadero, aunque a veces duela, siempre vale. Porque en él vive el alma del agua, suave en apariencia, invencible en esencia.